Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. El día de hoy hablaremos de funciones algebraicas pares e impares. Comencemos. A continuación vamos a explicar lo que son las funciones algebraicas. Primero que nada, ¿qué son? Las funciones algebraicas son todas aquellas cuya regla de correspondencia es entre dos elementos únicos de diferentes conjuntos, y estas se pueden expresar a partir de diferentes tipos de operaciones, como por ejemplo las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones, la potenciación y la radicación. Estas se dividen en tres importantes. Las primeras van a ser las polinomiales, las segundas las racionales y por último tenemos las irracionales. A continuación vamos a ver una por una algunas de sus características y definiciones. Primero que nada empecemos con las polinomiales. Las polinomiales son todas aquellas funciones cuya regla de correspondencia, otra vez, se va a expresar a partir de cuatro operaciones únicas, que es la suma, la resta, multiplicación y potenciación, no más. Y la podemos expresar de una manera como general a partir de la ecuación que se encuentra ahí, donde dice básicamente P de X es igual a N por X a la N más A la N menos 1 por X a la N menos 1, bla, bla. Esta básicamente es una expresión en la que podemos nosotros representar las funciones polinomiales. Aquí cabe aclarar que la A va a ser el coeficiente real y la X va a representar la variable independiente, ¿sale? El dominio de estas funciones se va a representar en todos los reales, porque no importa el valor que tenga la X, este siempre va a poder tener un valor con Y. Su recorrido van a ser igual todos los reales, pero con una regla. Únicamente en aquellas funciones donde el exponente mayor sea impar, ¿vale? Si es par, vamos a ver que se va a tratar de una restricción en ese recorrido. Recordemos, el recorrido va a ser lo mismo que la imagen o el rango, los valores que abarca en el eje de las Y la función. Aquí tenemos un ejemplo de una función que es donde su grado mayor es impar. Y como podemos ver, pues tal cual la función va a llevar un recorrido de menos infinito a infinito, porque esto sigue, ¿sale? Y su dominio igual. Pareciera que no, pareciera que está nada más en un dominio pequeño, pero realmente esta se extiende, se extiende, se extiende hasta el infinito, ¿sale? Y por el otro lado tenemos el ejemplo donde el grado mayor de la función es par. Y como se puede observar, pues sí tiene cierto límite en la parte de la imagen o del recorrido, una restricción. ¿Sale? Sin embargo, el dominio, recordemos, este siempre para cualquier caso va a ser de menos infinito a infinito. Este nunca va a cambiar. Y aquí tenemos otro ejemplo. Como podemos observar, el grado más grande es impar. Entonces, por lo tanto, su recorrido va a ir de menos infinito a infinito y su dominio también, de menos infinito a infinito. Ahora continuaremos con lo que son las funciones racionales. Las funciones racionales son básicamente el cociente, o dicho de otra manera, la división entre dos polinomios, ¿vale? Su representación general, otra vez la podemos expresar como P de X sobre Q de X, donde P va a representar un polinomio y Q de X va a representar otro polinomio. Recordemos nada más que lo que es B y A y el subíndice N van a representar únicamente un coeficiente real, mientras que la X la variable independiente. ¿Qué es lo que pasa con el dominio y el rango o el recorrido de este tipo de funciones? Bueno, pues el dominio va a depender completamente del denominador, ¿sale? El dominio va a estar restringido para todos los valores donde justamente el denominador dé como resultado un cero, ¿sale? Porque recordemos que cualquier división entre cero no va a dar más que una indeterminación. ¿Y qué pasa con el recorrido? Pues miren, el recorrido es simplemente un subconjunto de los números reales, ¿sale? No va más allá, no va a pasar a números complejos, ni mucho más. Se queda en un subconjunto de cualquier número real. Pasemos a los ejemplos. Primero que nada, aquí tenemos una gráfica, una función que nos dice x cúbica más 2x cuadrada más x sobre x cuarta menos 16. Ahora vamos a pasar al análisis de esa función. Primero vamos a analizar su expresión gráfica, ¿vale? Como podemos observar a simple vista, eh, pues todo bien con la función, pero en la parte del menos 2 y el 2 parece ser que no toca o no hay ningún valor del dominio por parte de la función. A esto se le va a llamar una asíntota. Una asíntota va a ser justamente esa parte donde la función pase sin tocar al eje de las X, ¿sale? A una raíz. Es básicamente los valores que al sustituirlos en la función nos van a dar un cero, ¿sale? Esos valores entonces van a ser el menos 2 y el 2. Pero nosotros también podemos descifrar esto de manera analítica.
a partir de básicamente trabajar justamente con el denominador. ¿Y qué vamos a hacer? Igualarlo a cero. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos es todos aquellos valores donde el denominador, recordemos, nos dé cero. Entonces, para lograr esto, pues simplemente igualamos el denominador a cero. ¿Sale? Entonces, hacemos el proceso matemático como se muestra en pantalla y llegamos a 4 valores de x. Aquí simplemente vamos a especificar. Tenemos x más 2, x menos 2 y dos números muy raros por ahí que aparecen, que es menos 2 imaginario y 2 imaginario. ¿Sale? Estos, al ser números imaginarios, realmente no están expresados dentro de nuestro plano cartesiano. Por lo tanto, ahí los descartamos. ¿Sale? Entonces nos quedamos con el menos 2 y el 2. Y como pueden ver, a comparación de la representación gráfica, justamente esa es la que nos importa. ¿Sale? Esos son los valores. Entonces, pues el dominio simplemente queda de menos infinito a menos 2, unión de 2 a 2 y unión de 2 a infinito. Por último, pasemos a lo que son las funciones irracionales. Las funciones irracionales básicamente son todas aquellas funciones donde van a aparecer las raíces cuadradas. ¿Vale? No necesariamente cuadradas, también pueden ser raíces cúbicas, raíces cuartas. Lo importante aquí es que va a aparecer el uso de la raíz. Estas, desgraciadamente, no tienen una forma general, pero sí podemos saber el dominio. El dominio va a estar restringido para los valores que generen argumentos negativos en raíces pares. Esto suena un poco complejo, pero lo vamos a explicar a continuación. Básicamente el argumento va a ser lo que esté dentro de la raíz, ¿sale? Recordemos que si nosotros tenemos un argumento negativo, por ejemplo la raíz cuadrada de menos 1, eso nos va a dar un número imaginario, entonces no nos funciona desgraciadamente. Por lo que nosotros vamos a buscar que sean argumentos positivos en raíces pares. ¿Por qué? Porque en raíces impares eso sí podría funcionar, ¿no? La raíz cúbica de menos 1, por ejemplo, es 1. Entonces, esta va a ser como la única consideración que vamos a tomar con las funciones irracionales. A veces aquí tenemos un ejemplo donde tenemos raíz arriba, raíz abajo y a continuación vamos a ver más o menos el análisis de qué es lo que sucede con esa función. Primero que nada, vamos a tener la expresión gráfica, ¿sale? En la expresión gráfica, a simple vista, nosotros podemos denotar que como que la función empieza a partir del 1 y se va para el infinito, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una asíntota, existe un valor al que va a acercarse la función. Se va a acercar, se va a acercar, se va a acercar, pero nunca lo va a tocar, ¿sale? Es como su restricción. Entonces, pues bueno, nosotros sabemos a simple vista, mediante la expresión gráfica, que va a ir de 1, su dominio, hasta el infinito, ¿sale? De esa manera nosotros podemos identificarlo. Pero ahora vemos cómo se haría en el proceso analítico. En el proceso analítico es un poco complejo. Primero que nada podemos ver que tenemos dos tipos de restricciones. La primera restricción nos los va a implementar lo que son las raíces, que recordemos, siempre buscamos que sean positivas, ¿cierto? El argumento. En este caso, sí buscamos que sea positivo forzosamente porque ambas raíces son cuadradas, ¿sale? Son raíces pares. Entonces, esa va a ser nuestra primera restricción. Y la segunda va a ser exactamente igual que las racionales. Buscar que el denominador no sea igual a 0. ¿Por qué? Porque tenemos una indeterminación, ¿vale? Entonces trabajaremos sobre esos dos tipos de restricciones. Primero que nada, empecemos con el de las raíces. Para el de las raíces, sencillamente, nosotros queremos que el valor como tal sea mayor o igual a 0, ¿cierto? Como por ejemplo con el numerador que se muestra en el punto 1, simplemente igualamos, hacemos la igualdad de mayor o igual a 0, y nos queda un intervalo de menos 1 a infinito, pero con corchete. Esto quiere decir que es un intervalo cerrado, o sea que sí toma el menos 1, ¿vale? Y en el punto número 2 tenemos ahora el mismo proceso, pero ahora con la ecuación del denominador, que es exactamente el mismo proceso. Sin embargo, podemos denotar que pues ahí cambia un poco la situación, porque ya nos queda de 1 a infinito con intervalo cerrado. Entonces, pues ya tenemos dos restricciones, pero ahora necesitamos una como general de las raíces. Entonces, para sacar esa restricción general de las raíces, lo que vamos a hacer es igualar ambas restricciones y únicamente utilizar la intersección o los puntos que comparten esas dos restricciones. Entonces, podemos verlo simplemente así. Si una me dice que va de menos 1 a infinito y la otra me dice que va de 1 a infinito, pues
ambas comparten valores a partir del 1, ¿no? Entonces nos quedaremos con esa restricción, del 1 al infinito con intervalo cerrado, ¿sale? O en corchete, que quiere decir, recordemos, que va a tomar en cuenta a ese valor. Y por último, en el punto 3, ahí es donde vamos a demostrar nosotros la restricción de la división. Para la restricción de la división, igual que en las racionales, lo que buscamos es obtener esos valores donde la raíz me dé 0. Entonces, o bueno, que al sustituir en la función nos dé 0. Y únicamente obtener el intervalo de 1 a infinito. Pero aquí cambia. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener intervalo abierto e intervalo abierto en ambos. ¿Sale? Entonces, nosotros ya tenemos una restricción para la división y una restricción para las raíces. Pero, ¿cuál es la que tenemos que utilizar? Pues muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es, digamos, pensar o analizar qué es lo que nos está pidiendo o qué es lo que nos está diciendo tal cual la función. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos la restricción de la raíz donde sí toma en cuenta el 1, pues veamos qué sucede, ¿no? Sustituyamos, por ejemplo, arriba. Dice la raíz de x más 1. X lo sustituimos con el valor de 1. 1 más 1, 2, raíz de 2, sin broncas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría con el denominador? Donde tenemos x menos 1. Ah, ahí cambia la situación, porque 1 menos 1 es 0 y raíz de 0 es 0. Y entonces ya tenemos una división entre 0. Eso ya es una indeterminación. Entonces no nos funciona. ¿Sale? Eso automáticamente nos está descartando el uso de esa restricción. Ahora, veamos qué pasa con el otro. Si yo sustituyo un número mayor que 1, no puedo tomar el 1, ¿sale? Porque es un intervalo abierto. Por ejemplo, el 2. 2 más 1 en el numerador, 3. Raíz de 3, funciona. Ahora abajo, 2 menos 1, 2 menos 1 es 1. Y raíz de 1, 1. Entonces, raíz de 3 entre 1, raíz de 3. Funciona, ¿sale? Entonces, a eso nos está básicamente gritando que nuestro dominio, o básicamente los valores que va a tomar nuestra función en la parte del dominio, únicamente van a ser de 1 al infinito, ¿sale? Sin tomar en cuenta el 1. El 1, recordemos, tiene que ser forzosamente el intervalo abierto. Esa es la importancia que tiene. Y pues comparando con la expresión gráfica podemos ver que efectivamente, ¿no? Se cumple. Entonces ya sabemos sacarlo de manera analítica y a simple vista en la expresión gráfica. Ahora, aquí hay una pequeña nota que dice que para evitar todos estos pasos de dos restricciones para la raíz, para la división, lo que podemos hacer es hacer igual la igualdad, ¿sale? Pero sin el igual, únicamente poner el símbolo de mayor. ¿Por qué? Porque esto automáticamente ya nos va a sacar ambas restricciones, tanto la de la raíz como la de la división. Entonces, eso les queda de tarea. Pero bueno, muchas gracias. Esto sería parte de lo que son las funciones algebraicas. Por último hablaremos de las funciones pares e impares. Decimos que una función par es la que va de los números reales a los números reales. Si para todo x perteneciente al dominio de la función se cumple que la función de menos x es igual a la función de x. Pero esto, ¿qué quiere decir? Veámoslo con un ejemplo. Para poder decir que la función es par, debe cumplir con que la función original sea igual a la función de menos x. O función de menos x es igual a la función de x. Aquí en el ejemplo tenemos función de x es igual a x al cuadrado menos 1. Si desarrollamos función de menos x, nos da x al cuadrado menos 1. Y eso es igual a la función original. Por esto mismo podemos decir que la función de x, x al cuadrado menos 1, es par. Esto gráficamente se ve así. Podemos notar que presenta simetría con respecto al eje y. Y esto es así para todas las funciones pares, porque si vemos su regla de correspondencia, notaremos una relación. Esto se ve representado con los siguientes puntos. Cuando ponemos el valor de menos 1, nos dará 0 en el valor de x. Cuando ponemos el valor de 0, nos dará menos 1. Y si ponemos el valor de 1, nos dará 0, cumpliendo esta relación de simetría respecto al eje y. Por último hablaremos de las funciones impares. Decimos que una función que va de los reales a los reales es impar si para todo x perteneciente al dominio de la función se cumple que la función de menos x es igual a la menos función de x. Aquí tenemos un ejemplo. Función de x es igual a menos x al cubo más 3x. Tiene que cumplir con que la función de menos x sea igual a la menos función de x. Ok, desarrollaremos la función de menos x.
La función de menos x nos da x al cubo menos 3x. Y la menos función de x es igual a x al cubo menos 3x. Por esto mismo podremos decir que es impar, porque cumple con esta regla. Si graficamos el ejemplo, podemos notar semejanza. Tiene una simetría rotacional de 180, es decir, si esta parte de aquí la rotamos 180, cumpliría. Esto se ve nuevamente por su regla de correspondencia. En menos 2 nos dará valor de 2. En el valor de 2 nos dará el valor de menos 2. ¿Se dan cuenta cómo son inversos? Eso sucede así por la regla de correspondencia. Espero hayas disfrutado el video. Nos vemos en la próxima. ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.